Shantideva y su guía del ideal Bodhisattva. Antes de continuar con nuestro debate sobre la paciencia, debemos hacer mención a la guía del ideal Bodhisattva de Shantideva, cuyo sexto capítulo constituye la base de las enseñanzas del Dalai Lama que aquí se presentan. La obra de Shantideva, escrita en el siglo VIII de nuestra era, se convirtió muy pronto en un texto clásico del budismo Mahayana. Según la leyenda, Shantideva recitó el texto completo de forma improvisada cuando le pidieron que hablara ante una congregación de monjes en el famoso monasterio hindú de Nalanda. Se dice que dicha petición surgió en un principio del deseo de humillar a Shantideva, que en opinión de sus compañeros no hacía nada excepto comer, dormir y defecar. Aunque en apariencia llevaba una vida ociosa, en realidad poseía una gran experiencia espiritual y unos profundos conocimientos. La versión tibetana de esta historia afirma que cuando Shantideva llegó al capítulo 9, el de la sabiduría, comenzó a elevarse en el aire y a desaparecer mientras los monjes seguían oyendo su voz. Dejando a un lado la autenticidad de esta leyenda, no se puede negar la importancia de la guía del ideal Bodhisattva en el entorno cultural y temporal de la literatura hindú. La obra de Shantideva se convirtió en uno de los textos budistas más populares, puesto que en él se describen las prácticas esenciales del budismo Mahayana para alcanzar la iluminación. De entre los escritos religiosos de la tradición budista Mahayana, este libro, junto con Precious Garland de Nagarjuna, sigue siendo uno de los textos fundamentales para comprender el noble camino de un bodhisattva. Para los filósofos y los eruditos, el capítulo 9 contribuyó de forma decisiva al desarrollo de la filosofía budista del camino medio. Y para los budistas de a pie, constituye una importante fuente de inspiración para el crecimiento de su fe. Por otro lado, el 10º y último capítulo, consagrado a la dedicación, sigue siendo una de las manifestaciones más apasionadas del profundo sentimiento religioso de la literatura budista. La influencia de la guía de Shantideva fue trascendental en el Tíbet. Desde que se tradujo al tibetano en el siglo XI, esta obra ha ejercido una gran influencia en la vida religiosa de los habitantes del Tíbet. Esta influencia se refleja en las doctrinas de las 4 escuelas más importantes del budismo tibetano: Nyingma, Sakya, Kagyu y Gelug. Además de contribuir a la expansión de los estudios relacionados con los ideales del Mahayana y las prácticas que se describen en la obra, este libro favoreció el desarrollo de un nuevo género literario que se denominó Lojong o preparación mental. En estos escritos religiosos se tratan principalmente 2 de los temas fundamentales de la obra de Shantideva: el desarrollo de la conciencia altruista y la reflexión sobre la naturaleza de la realidad. Como prueba del gran poder de inspiración de este texto, quienes hayan escuchado alguna vez al Dalai Lama recordarán sus continuas alusiones a la guía de Shantideva. La siguiente estrofa, que según sus declaraciones constituye su principal fuente de inspiración, tiene ya un carácter casi mítico. Mientras perdure el espacio y mientras haya seres vivos, podré resistir yo también para eliminar la miseria del mundo. Guía X55. En el Tíbet
se adoptó la costumbre de que los jóvenes novicios memorizaran el texto completo de la guía de Shantideva para cantar las estrofas en grupo. En la traducción tibetana, íntegramente en verso, cada estrofa está compuesta por 4 versos con una rima perfecta. Aún recuerdo con placer las noches que pasé recitando esta obra, maravillado por la belleza poética y la profundidad de los versos de Shantideva, en el monasterio Ganden, al sur de la India, donde recibí mi formación monástica. En cuanto a las preguntas que podrían plantearse los actuales lectores de Shantideva, mencionadas con anterioridad, dejaré que los versos de Shantideva y los comentarios del Dalai Lama hablen por sí mismos. No obstante, como traductor de las enseñanzas del Dalai Lama, debo introducir algunas aclaraciones para facilitar la comprensión de las ideas de ambos. Con ello, pretendo también situar en un contexto más amplio las enseñanzas incluidas en este libro. El término tibetano Soe-pa, que aquí se traduce como paciencia, tiene varias connotaciones. En sentido literal, Soe-pa significa indulgencia, y en su forma verbal, resistir o soportar algo, por ejemplo, una dificultad. Sin embargo, cuando se utiliza este término para describir la virtud de un individuo, es más correcto emplear la palabra tolerancia. En tibetano se dice que las personas con un carácter muy tolerante tienen un gran Soe-pa. Pero la palabra tolerancia no refleja el significado completo de Soe-pa, puesto que puede haber personas con un temperamento tolerante, pero muy impacientes. Por el contrario, si una persona posee un gran Soe-pa, se supone que tiene además un temperamento paciente. Con esto no quiero decir que se deba traducir el término tibetano como paciencia, tolerancia, indulgencia, ya que iría en contra de todos los cánones establecidos. Lo que pretendo es destacar los múltiples significados de este término, para que el lector sea consciente al menos de la complejidad de los conceptos implicados. Al recomendar la práctica de la paciencia, Shantideva no nos dice que debamos someternos a los abusos y la dominación de los demás, ni tampoco nos aconseja que aceptemos sin más el sufrimiento y el dolor. Lo que propugna es la adopción de una postura firme frente a las adversidades. En su ponencia, el Dalai Lama hace una distinción entre la sumisión y la tolerancia, y señala que la auténtica tolerancia solo puede surgir cuando se ha decidido de un modo consciente no utilizar la venganza para defenderse de un daño real o imaginado. El punto clave de este argumento es que la decisión se debe tomar de un modo consciente. Aunque ni Shantideva ni el Dalai Lama dan una definición precisa de la paciencia, este término se podría definir del siguiente modo. De acuerdo con la concepción budista de este principio, la paciencia, Soe-pa, es una respuesta firme contra la adversidad que nace de un temperamento equilibrado e imperturbable ante cualquier problema externo o interno. Sin duda alguna, no se trata de una sumisión pasiva, sino más bien de una postura activa frente a la adversidad. El análisis de Shantideva sobre la paciencia debe ser interpretado en el contexto de lo que podríamos denominar las 3 características de la paciencia. Primero, la tolerancia basada en una aceptación consciente del dolor y la adversidad. Segundo, la tolerancia que se deriva de la reflexión sobre la naturaleza de la realidad. Y tercero,
La tolerancia de las ofensas de los demás. Shantideva analiza el primer aspecto de la paciencia en los versos desde el 12 al 21. Después de señalar que el dolor y el sufrimiento son consustanciales a la existencia, afirma que la negación de esta verdad solo puede conllevar un aumento de la miseria. A continuación declara que si pudiéramos interiorizar esta verdad fundamental de nuestra existencia, disfrutaríamos de grandes beneficios en nuestra vida diaria. En primer lugar, veríamos el sufrimiento como un catalizador del desarrollo espiritual. Para Shantideva, si una persona es capaz de reaccionar ante el sufrimiento de este modo, puede aceptar voluntariamente el dolor y las dificultades que deberá hacer frente para alcanzar un propósito más elevado. En teoría, todos conocemos este principio. Por ejemplo, para protegernos de las enfermedades tropicales, nos sometemos de forma voluntaria al dolor de las vacunas. Para demostrarnos que es posible llegar a aceptar un dolor mayor al que somos capaces de soportar, Shantideva escribe estos versos memorables. No existe nada que no resulte más fácil gracias a la costumbre. Así pues, si me acostumbro a soportar los males menores, aprenderé a aceptar con paciencia los mayores. Guía 6.14. Para concluir el análisis de la primera característica de la paciencia, Shantideva resalta los aspectos positivos del sufrimiento, si es que puede haber algo positivo en este concepto. En su opinión, es al sufrir cuando nos despertamos de nuestros sueños espirituales. Además, el sufrimiento nos permite comprender el dolor de otras personas y sentir por ellas una compasión verdadera. Siembra en nuestro interior el temor al mal, tan importante en una persona religiosa, y refuerza nuestro anhelo de alcanzar la libertad espiritual. Naturalmente, muchos de estos sentimientos son de carácter religioso, y se podría argumentar que solo conciernen a los budistas practicantes. Pero el planteamiento básico de Shantideva tiene una validez universal. Si se adopta una actitud adecuada, incluso el sufrimiento y el dolor se pueden percibir en términos de sus efectos positivos. En los versos 22 al 34 se analiza el segundo aspecto de la paciencia: la tolerancia basada en la comprensión de la naturaleza de la realidad. Lo que Shantideva pretende demostrar aquí es que las acciones de la gente están determinadas por un conjunto de factores. Con esto quiere subrayar el hecho de que la mayoría de las circunstancias que llevan a los demás a tratarnos de un modo ofensivo están fuera de su control. Como dice Shantideva, no enfermamos porque deseemos que suceda. De igual modo, aunque no tengamos intención de enfadarnos, con frecuencia nos dejamos llevar por la ira. Por tanto, en cierto sentido, resultaría ilógico separar al individuo del cúmulo de circunstancias y atribuirle únicamente a él la responsabilidad del daño cometido. Para ilustrar este argumento, Shantideva analiza el simple hecho de golpear a alguien con una vara, y señala que tanto la vara como la persona que la utiliza son responsables del dolor producido. En un nivel más profundo, incluso el hecho de que poseamos una existencia corpórea es un factor decisivo a la hora de causar el dolor. Otra de las circunstancias, que en definitiva se revela como la causa principal, sería la emoción negativa que ha inducido a esa persona a provocar el daño.
Es evidente que el principio que subyace en el segundo aspecto de la paciencia es el principio budista de la causalidad dependiente, según el cual nada sucede de forma aislada, puesto que todo es producto de una serie de causas y condiciones. Debido a que este principio se puede interpretar en distintos niveles, en términos de dependencia causal, de asociación de conceptos o de interdependencia entre el mundo y nuestro modo de percibirlo, las nociones de la realidad que favorecen el desarrollo de la tolerancia hacia los demás también pueden tener diferentes grados de profundidad. Por ejemplo, Shantideva demuestra que la percepción del mundo como una ilusión puede tener un efecto inmediato para reducir la intensidad de las emociones intensas como la ira. Shantideva ilustra así este principio. Por lo tanto, todo está determinado por otros factores, que a su vez están determinados por otros, y de este modo nada se determina a sí mismo. Tras comprender esto, no debo enojarme con los fenómenos que parecen apariciones. Guía 6.31. El contenido de estos versos aparece de nuevo en algunas de las observaciones incluidas en el capítulo 9 de su guía. En esta sección, después de defender la concepción del mundo de la filosofía budista, basada en una apreciación de la naturaleza circunstancial de cualquier fenómeno, Shantideva plantea las siguientes preguntas retóricas. ¿Qué podemos ganar o perder con ello? ¿Qué importan las alabanzas o los insultos? ¿Cómo nacen la alegría y el dolor? ¿Qué puede causar alegría o tristeza? A simple vista, podría parecer que Shantideva propugna un modelo de ecuanimidad pasiva, pero sus versos no deben ser interpretados de este modo. Como todos los grandes maestros budistas, intenta poner de relieve el estrecho vínculo que existe entre el grado de implicación y las emociones intensas como la ira. Cuanto más apego sintamos hacia algo, más probabilidades habrá de que nos enfademos al percibir que ese objeto está siendo amenazado. Aunque el análisis de Shantideva de la tolerancia, basada en la comprensión de la naturaleza de la realidad, se inscribe en el contexto del discurso filosófico budista, en mi opinión, su argumento básico no depende de la validez de las teorías budistas sobre la realidad. Si nos fijamos en nuestra propia experiencia, observaremos que cuanto más profunda es nuestra visión de la complejidad de las circunstancias que determinan un suceso, más capaces somos de responder ante ese hecho con una actitud tolerante. Para finalizar, hablaremos de la característica final de la paciencia: la tolerancia de las ofensas de los demás, que Shantideva trata en último lugar. Versos 34 al 63. Quizá debido a la gran relevancia de este aspecto. De las tres dimensiones que conforman la paciencia, la tercera es probablemente la más importante, porque está basada de forma exclusiva en nuestra relación inmediata con los otros. Sin duda alguna, para la mayoría de la gente, el principal objeto de su ira o frustración es a menudo otro ser humano. Y hasta que una persona no aprende a relacionarse con los demás, sin dejarse llevar por las emociones negativas como la ira, no puede desarrollar de un modo adecuado la paciencia. Este hecho afecta sobre todo a quienes practican el ideal bodhisattva, con la intención de liberar al resto de los humanos de su existencia no iluminada.
En su caso resulta especialmente inadecuado sentir ira hacia los mismos seres que se han comprometido a salvar mediante una promesa solemne. Shantideva nos dice que es mejor sentir compasión que ira hacia aquellos que nos ofenden, y señala que los que hacen daño a los demás están de algún modo poseídos. En otras palabras, sus acciones son el resultado de un estado de ignorancia. Esta idea tiene cierta relación con el precepto cristiano que recomienda perdonar a quienes causan el mal, porque no saben lo que hacen. De hecho, Shantideva nos pide que demos un paso más y miremos a nuestros enemigos con aprecio, ya que solo ellos nos ofrecen la oportunidad de practicar la tolerancia. Dice así: en este mundo hay muchos mendigos, pero son pocos los que hacen daño, porque si yo no ofendo a los demás, pocos podrán causarme daño a mí. Por tanto, como si apareciera un tesoro en mi casa, sin haber realizado esfuerzo alguno, debo alegrarme de tener un enemigo que me ayude a alcanzar la perfección espiritual. Guía 6, 106, 107. Son estos versos los que sirven de inspiración al Dalai Lama, cuando afirma que nuestro enemigo es nuestro mejor maestro. Como es lógico, él ha aplicado estos principios en sus negociaciones con las autoridades chinas, que tanto daño han causado a su pueblo y a su patria. Después de saber que su pensamiento está basado en dicha práctica espiritual, no resulta difícil comprender que ni él ni su pueblo sienten odio hacia los chinos. En ocasiones, Shantideva plantea argumentos que a simple vista parecen extremadamente racionales. Por ejemplo, cuando habla de la futilidad de la ira como respuesta a una acción ofensiva, nos sugiere que analicemos si el mal es consustancial a la naturaleza humana o una cualidad accidental. En su opinión, si la primera condición es cierta, no tiene sentido enfadarse, ya que sería como reprochar al fuego su capacidad inherente para quemar. Por otro lado, afirma que si se trata de una cualidad accidental, también resulta inapropiado responder con ira, porque sería como reprochar al cielo que esté encapotado. Para concluir, señala que en cualquier caso no hay ningún motivo para enfadarse. Aunque aceptemos la validez de este razonamiento, hay que reconocer que resulta un tanto ingenuo. La cuestión es, ¿debemos tomar en serio este tipo de argumentos que en términos generales pueden considerarse experimentos racionales? Normalmente tendemos a reforzar nuestra ira cuando estamos convencidos de que tenemos razón. Si esto es así, incluso los actuales lectores de Shantideva pueden aceptar la validez de este tipo de razonamiento, que demuestra con claridad lo ilógico que resulta reaccionar ante cualquier acontecimiento con una emoción intensa.